Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de Voz Versátil. ¿De qué tema de salud tenés ganas de charlar hoy? Bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que siguen escuchando. Espero que les sigan gustando los podcasts. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar del encierro o la cuarentena, como les guste llamarlo, en tiempos de coronavirus. Más de 80.000 personas en una cincuentena de países se encuentran en esta situación. Están apareciendo más casos fuera de China que dentro, ya en este momento. Más de 50 millones de personas se han visto obligadas a permanecer en cuarentena desde que empezó la pandemia. Y bueno, me pareció que estaba bueno aclarar un poco qué significa el término cuarentena. Es un periodo de aislamiento y de restricción de movimientos de personas que potencialmente han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, en este caso sería el coronavirus. El objetivo de una cuarentena es determinar si se siente mal o si desarrolla síntomas, lo que reduce el riesgo de infectar a otros y por lo tanto de evitar la propagación. Pero ¿qué pasa? Nos dicen que nos quedemos en nuestras casas y es lo que estamos haciendo, pero eso obviamente tiene consecuencias. Hay mucha gente, yo tengo amigas que me han comentado que les está cambiando la rutina, que se despertaban una hora, se acostaban una hora y ahora no, tienen como todo el sueño desordenado. Bueno, la forma en que nos sentimos también cambia, porque de alguna manera, por ejemplo, lo social, que es algo que repercute bastante en cómo nos sentimos, se ve como bastante cambiado, porque ya no es que nos levantamos y vamos al trabajo, a la facultad, al liceo, a la escuela, a donde sea, que vayamos todos los días, y después llegamos a nuestras casas y vemos a nuestras familias o a las personas con las que vivimos, sino que estamos todo el tiempo conviviendo con las mismas personas sin parar, excepto bueno, algún caso de alguna persona que no pueda mantener condiciones de teletrabajo. Las condiciones son esas. Entonces, bueno, uno interactúa menos con otros, con las personas que no viven en su casa, e interactúa todo el tiempo con las personas que viven con uno. Entonces, bueno, eso obviamente puede generar más roces en la convivencia con las personas con las que vivimos. Bueno, también como que tenemos esa falta como de cambiar de aire, de salir, de estar con otras personas. Y más allá de lo social, también es como el estar en otro lado, el cambiar el ambiente, lo que vemos todo el tiempo, eso también es un cambio. No sé, poder estar al aire libre, hay un montón de cosas que no se pueden hacer en estas condiciones. Así que bueno, la idea de este capítulo es como introducir un poco el tema, hablar un poco de las consecuencias que tiene el aislamiento, la cuarentena en la salud mental, y después hablar con una psicóloga que es Viviana Valdés, a través de videollamada, y bueno, y que ella profundice un poco más en el tema. Bueno, ¿cuáles son entonces las consecuencias de la cuarentena o del aislamiento en la salud mental? Un estudio británico publicado por la revista Lancet abordó el miedo y la soledad que enfrentan quienes están en cuarentena. Los autores de este estudio lo que hicieron fue usar 3 bases de datos de estudios médicos previos y llegaron a determinadas conclusiones. Bueno, primero que los efectos psicológicos negativos de la cuarentena incluyen estrés postraumático, confusión e ira, ansiedad. Segundo, que los factores que más estresan a las personas aisladas son no conocer el tiempo que va a durar la cuarentena, como eso de, bueno, estoy en cuarentena, estoy aislada, pero ¿hasta cuándo? Como que no se sabe en realidad cómo va a evolucionar esto, cuáles van a ser las medidas necesarias a tomar. Después, el temor a infectarse, frustración, aburrimiento, información o suministros inadecuados. Yo creo que una cosa que está pasando mucho más allá del coronavirus en sí y de las consecuencias negativas, que es como lo más macro, es que, no sé, yo por ejemplo veo a mis padres todo el tiempo que les llegan videos de WhatsApp, como que se está generando un miedo y un pánico que no sé hasta qué punto ayuda. O sea, obviamente hay que seguir las medidas de prevención, hay que quedarse en la casa de uno, hay que evitar el contacto, pero no sé hasta qué punto ayuda como esa campaña de pánico y miedo. Que bueno, que va de la mano con a veces información que no siempre es real. Bueno, otro factor que estresa mucho a las personas son las pérdidas financieras, porque claro, es una nueva realidad en la que el mundo del trabajo se está teniendo que adaptar y, a veces es como bastante difícil, porque en algunos casos, bueno, funciona el teletrabajo y bueno, es hacer unos cambios, pero bueno, todo sigue normal. Pero en la mayoría de los casos
esto está perjudicando. Así que bueno, las pérdidas financieras son otro factor que estresa a las personas. Y después el estigma, que esto es algo que me parece muy interesante porque no lo había pensado, que es el miedo que tienen las personas a cuando termine todo esto, si algunos se enfermaron, quedar con el estigma de haber padecido el coronavirus. Y bueno, algunos investigadores explican que los efectos de este aislamiento pueden ser duraderos, o sea, que todos estos efectos en la salud mental no son algo que termina el coronavirus, termina la cuarentena, termina el aislamiento y se terminan, sino que pueden durar más tiempo, más allá de esto. Bueno, después hay toda una discusión en cuanto a si la cuarentena debería ser aislada o forzada, o sea, si debería haber cuarentena obligatoria o si, bueno, la recomendación es no salir, y es como lo que va a evitar que se propague el virus y lo que se supone que es lo mejor para la sociedad, pero bueno, no es algo obligatorio, sino es una recomendación. Y bueno, este artículo, que no les había dicho, pero es un artículo del Observador y hay otro de la BBC, explica que en realidad la cuarentena voluntaria se asocia con menos niveles de estrés y menos complicaciones a largo plazo, según muestran los estudios. Y bueno, después Jolie Goodman, de la Fundación de Salud Mental de Reino Unido, explica que las personas en cuarentena tienen que tratar de verlo como un periodo de tiempo diferente en sus vidas y no necesariamente negativo o malo, aunque no lo hayan elegido. Y tienen que verlo como una oportunidad de estar en contacto con los demás de una forma diferente a las formas habituales. No sé, está bueno hacer videollamada con los familiares, los amigos, como para mantener el contacto, que en realidad yo creo que el contacto influye mucho en cómo nos sentimos, el contacto con otros. Y bueno, y después otra cosa que explica Jolie Goodman es que si vivís con otros, está bueno jugar con las personas con las que uno convive, a, no sé, juegos de mesa, etcétera, y disfrutar de la compañía a la medida de lo posible. Yo creo que otra cosa que está buena, esto es opinión mía, es como tener uno sus espacios. Porque justamente lo que genera esos roces o las peleas con las personas con las que uno convive es el estar todo el tiempo y el que, bueno, cada uno tiene sus reglas. Entonces, está un rato, no sé, estar uno en una habitación, otro en otra y como mantener los espacios. Y bueno, y lo que dice Jolie Goodman, que es su última opinión mía, es que si vivís solo, planificar el contacto online regularmente y crear una rutina diaria. No sé, bueno, todos los días a tal hora con tal amigo hacemos videollamada, por ejemplo. Bueno, y ahora vamos a la entrevista con la psicóloga Viviana Valdés, que es licenciada en psicología, especializada en terapia cognitiva y, y también es especializada en psicología positiva. Bien, gracias Sofi. Gracias sobre todo, primero que nada, por la invitación y ojalá pueda hacer algún breve aporte a través de breves orientaciones y basadas, bueno, desde mi formación como psicóloga y siguiendo orientaciones de organizaciones científicas, ¿sí? Como la Asociación de Psicología Americana o la Facultad de Psicología de UBA, ¿sí? ¿Qué Buenísimo. comentarte? Gracias, gracias. ¿Qué comentarte? Creo que mucha gente ya tiene bastante información, capaz lo que puedo hacer es transmitir específicamente de la cuestión psicológica y estamos en una situación de emergencia sanitaria, es una pandemia, es una situación inédita y es un estresor real que nos incluye a todos y todas, ¿sí? Este punto de partida es para marcar la necesidad de la conciencia, de darse cuenta y sobre todo de aceptación de la situación que estamos viviendo, ¿sí? Es poco probable que podamos ayudar a una persona a cambiar sus hábitos, sus costumbres o que asuma la percepción de riesgo de esta situación si no es consciente, ¿sí? Sí. ¿Qué más compartirte? Lo que voy observando un poco en la práctica clínica, en los pacientes, en los informes, en el intercambio, viste, con colegas, ¿qué observo y qué observamos todos? La presencia de emociones negativas o displacenteras, ¿sí? Y en la primera semana tal vez en cantidades leves, mientras que la semana pasada esto se fue incrementando, ¿sí? Sobre todo del miedo, de la frustración, del enojo, de la ambivalencia, el sentimiento de soledad, la ansiedad, el aburrimiento y particularmente me preocupa mucho la presencia de desesperanza, ¿sí?
esta emoción negativa, Sí. es placentera, está asociada a el estado de ánimo depresivo, entonces el impacto que tiene y más en la sociedad uruguaya con los datos que ya conocemos es muy importante de tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué más contarte, Sofía? Muy importante desde el plano más de psicología de la salud y bienestar es recomendar a todas las personas que traten de seguir rutinas básicas de sueño. Es muy importante el descanso de 7 u 8 horas, ¿sí? Si Sí. aquellas personas que con 6 horas están descansados y experimentan un buen nivel de bienestar, perfecto. Pero es importante mantener las rutinas. Al estar en un estado de cuarentena, de confinamiento, de encierro, como se prefiera denominar, esto implica que perdemos estas rutinas, ¿sí? Y esto Claro. impacta en la salud, fundamentalmente en la salud psicológica. Entonces, marcar que mantener rutinas básicas de sueño, de alimentación adecuada, de actividad física en casa, 30 minutos básicos, ¿sí? Pero también de actividades de ocio y de disfrute. Por Claro. ejemplo, juegos, ¿sí? Leer, juegos de creatividad. Y un detalle importante en esto, ¿sí? Que notaban los pacientes. Entonces, la primera semana la mayoría intentaba hacerlo en grupo, con la familia, y la segunda semana ya estaban cansados, aburridos, entonces organizar también esas rutinas pensando en un plano grupal, con la familia, con la pareja, pero también un espacio individual. Es muy importante, ¿sí? Sí. Muy, muy importante. ¿Mm? ¿Qué más contarte, Sofi? A ver, lo que veníamos compartiendo, ¿no? La importancia de la sobreinformación, ¿sí? Como factor desencadenante también de mantenimiento de las emociones como la ansiedad, el miedo. ¿Sí? Sí. Y es muy importante, según las recomendaciones de organismos internacionales, reducir ese tiempo de lectura, de información, simplemente y acotada a organismos oficiales, Ministerio de Salud Pública en Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, también que éstas se hagan cerca del mediodía y la tarde. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el celular y atender, bueno, cuál fue la noticia, o antes de dormir, ¿sí? Este Claro. hábito es contraproducente en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque activa la ansiedad. Y la recomendación es al mediodía y la tarde, ¿sí? Para mantener o reducir el impacto de la rumiación, por ejemplo, en la noche, de quedarme pensando de que hay tantos casos en Uruguay o que hay tantos casos en la ciudad de mis familiares, por ejemplo. ¿Sí? Esta sería Claro. una indicación breve. ¿Qué más? Compartir la posibilidad de poner en marchas, ¿viste? Técnicas de regulación emocional y de afrontamiento activo, positivo. Una de ellas es mindfulness o prácticas de respiración, ¿sí? Está bueno capaz para los que Conocidas. no saben exactamente qué Ujú. es mindfulness, capaz de explicar brevemente qué es mindfulness. Perfecto, sí. Mindfulness es la capacidad de prestar atención de forma deliberada al momento presente, sin juzgar, ¿sí? Em, Son prácticas que usamos en psicología, en psicoterapia, que vienen de la meditación y de otras prácticas de filosofía oriental. Son muy breves, se utilizan en situaciones o se trabaja en situaciones de ansiedad, en trastornos depresivos, pero también se utilizan en situaciones vinculadas al bienestar, en deportistas. Les recomiendo sobre todo las páginas de profesionales de salud, como por ejemplo el doctor Vicente Simón, es un psiquiatra español. Solamente ingresar en Google Vicente Simón, Mindfulness, y van a encontrar su canal. Gonzalo Brito o Claudio Araya Vélez, los tres son personas que hablan en español y tienen videos gratuitos, ¿sí? Si desean seguir este tipo de prácticas. Buenísimo. Breve, breve, sí, breve, breve implicaría hacer ejercicios de respiración donde simplemente enfocamos toda nuestra atención en cómo esta se está llevando, se está produciendo en el momento presente. Inhalar, retener una vez y exhalar. Para calmar nuestro cerebro, nuestra mente, lo hacemos con exhalaciones cada vez más largas. ¿Sí? 5 respiraciones profundas de inhalar y exhalar lentamente ayudan a recentrarnos. ¿Sí? Entonces, esta sería, por ejemplo, una herramienta. O hay una herramienta muy breve, muy simple, que se conoce, que usamos en psicoterapia como el semáforo. ¿Sí? Es tomar la idea del semáforo en la calle. ¿Cuáles serían las luces? Roja, amarilla y verde. ¿Sí? Sí.
Bárbaro. La luz roja representa, corregime, representa pare, amarillo, precaución, y verde, Sí. seguir. ¿Sí? Vamos a usar esta idea, pero desde el punto de vista de un semáforo psicológico. ¿Para qué? Para manejar estas emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, para cuando estemos en la convivencia en casa, en la cuarentena, podamos comunicarnos con otros, ¿sí? O tomar decisiones. El semáforo tiene esta función, ¿sí? Luz roja sería para, ¿sí? Si estoy en una discusión, si estoy viendo una información sobre COVID y ya siento el malestar, la taquicardia, la ansiedad, ¿sí? O estamos en casa a la hora de comer y todos quieren comer y están todos hablando, o no nos ponemos de acuerdo de la tarea o en los espacios en casa, visualizar esta imagen del semáforo psicológico. La luz roja va a ser para y hacer práctica de respiración. La luz amarilla va a ser identificar distintas alternativas, posibles soluciones o posibles comportamientos que mejoren la situación y que no la empeoren. Y la luz verde sería seguir adelante, eligiendo una opción, aplicando y ver cómo me va. ¿Sí? Tal vez si le explico un poquito más se entienda y es esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, la ansiedad por estar viendo información sobre COVID en la tele. ¿Sí? Ya llevo 2, 3 horas de los videos que recibo por WhatsApp, por la tele y demás, y siento esas sensaciones físicas. ¿Qué podemos hacer? ¿tá? Es visualizar, hacer un ejercicio de respiración, ¿sí? 1, 3, 5, 10 minutos, el tiempo hasta que baje este nivel de malestar, ¿sí? Y esto no quiere decir que, aclaro, aquellas personas que necesiten contención profesional de un psicólogo lo busquen. Es muy, muy, muy importante. Acá simplemente estamos dando una mínima orientación, ¿sí? Claro. Y tal vez generar esta oportunidad de poder conectarse con un profesional que les aporte herramientas para este tipo de situaciones. Vuelvo al semáforo entonces. Visualizamos. Luz roja sería stop, para, práctica de respiración. Inhalar, retener y exhalar. Contar los tiempos de inhalación, por ejemplo, inhalo en 4, paro 1 y exhalo en 7 u 8, ¿sí? Para hacer la exhalación más lenta, más larga y bajar el malestar, bajar la ansiedad. Hecho esto, percibo las señales físicas, estoy más calmado y voy a la luz amarilla de ese semáforo psicológico, donde, como les contaba, es visualizar distintas alternativas, distintas soluciones, distintos caminos. Y ahora es imaginar como un continuo, donde en los dos extremos está el extremo positivo, pero idealizado, y el otro extremo negativo, extremadamente negativo. Vamos al extremadamente negativo, que por ahí podemos ir todos, ¿eh? Y es en esta situación de ansiedad frente al COVID. Entonces, ¿cuál sería? Empiezo a visualizar el peor escenario, me empiezo a preocupar de más, me preocupo por la familia, y empiezo con palpitaciones, me enojo con la gente que tengo alrededor porque no entienden lo que estoy transmitiendo, no entienden cómo me estoy sintiendo, ¿ah? Descargo tal vez golpeando algo, ¿sí? Esa sería la situación extrema, negativa. Vamos al otro extremo del continuo, que es la muy positiva idealizada. Alguien que cuenta o se para como un Buda, totalmente tranquilo y en paz, y observa su ansiedad y ve que la casa está caótica, la rutina y los síntomas que siente y no pasa nada. Imposible, ¿sí? El extremo negativo nos hace daño a nosotros mismos y a otros, y el otro extremo ideal que acabo de escribir, un poco jocoso, un poco irónico, en realidad es poco probable porque esta situación es real y nos afecta a todos. Entonces tenemos que partir de la aceptación de que esto está pasando y de que esto nos trae ansiedad y malestar, ¿sí? En ese camino de extremos, visualizar un camino del medio más equilibrado y elegido, que implicaría de esas dos opciones, extremadamente ideal y positiva, extremadamente negativa, el camino del medio sería, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿Sí? ¿Qué tengo a mano? ¿Mm? Práctica de respiración, leer un libro, apagar la tele, hablar con alguien, hablar con mi pareja, con un familiar, escribirle a mi psicoterapeuta, hacer una práctica de respiración, hacer una práctica de meditación, hacer ejercicio por una clase online, ponerme a cocinar. La lista es enorme, pero he decidido no emprender conductas o acciones o engancharme a pensamientos que incrementan todo esto, ¿sí? Entonces, en todo ese tiempo entre que respiré, visualicé las opciones, tomé el camino del medio más equilibrado, detenemos la respuesta o el hábito negativo, ¿sí? Nos ponemos en un lugar positivo de donde yo elijo, en un lugar activo, ¿sí? Y como el semáforo tiene la luz verde, esto implicaría elegir una opción
la más positiva que mejore la situación y poner en práctica. Luego evaluar cómo me fue. Si fue positivo, sigo. Si fue negativo, volver a habilitar el semáforo. Y así hasta llegar a una situación positiva de resolución de la ansiedad o de aquello que me estaba complicando o aquejando. ¿Sí? Esa podría ser otra herramienta breve que podemos usar. ¿Sí? ¿Qué más contarte, Sofi? Creo que hay una cuestión, tal vez por mi formación, de visualizar, ¿no? En la formación de psicotología tradicional, trabajar en los aspectos psicopatológicos, en el trastorno, el sufrimiento, y desde mi formación. Pero también hay otra área que tenemos que visualizar y tiene que ver con los recursos, las fortalezas, el bienestar, los aspectos positivos de las personas, de las familias, de los grupos, de cada uno de nosotros. Y esto implica trabajar en la creatividad, aprendo a cocinar algo nuevo, en el optimismo inteligente, en la inteligencia emocional, Claro. en mejorar los vínculos, ¿sí? En el uso del humor positivo, no sarcasmo, humor positivo, ¿sí? El Sí. sentido y el propósito. Y si te parece bien, agrego algunas otras más, que son, por ejemplo, la actitud de colaboración, que tiene que ver con altruismo, amabilidad, ¿sí? O sea, usar nuestras fortalezas personales, los recursos, los valores, las virtudes de cada uno al servicio de mejorar la situación que estamos viviendo, desde un plano individual, desde un plano familiar, desde el lugar que cada uno puede, ¿sí? Esto Buenísimo. implica, por ejemplo, si me permitís, Sofi, Sí, claro. incluir, gracias, ¿sí? Incluir temáticas como lo que te planteaba recién, ¿no? Pensando en, estamos viviendo momentos de ansiedad, muchas emociones negativas, estamos en situación de cuarentena, de confinamiento, es difícil. Eh, ¿Cuál podría ser un antídoto para llevar mejor esto? No es la panacea, pero hay sustento científico para poder plantearlo y tiene que ver con una emoción positiva, ¿sí? Que es la gratitud, con una virtud que es la gratitud, ¿sí? Es un tema que a mí me apasiona, que doy clases en la universidad y primero que nada debería decir que como emoción positiva amplía la tendencia de pensamiento y de acción, hace que podamos visualizar otra forma de resolver los problemas, construye recursos, ¿sí? Y nos hace más resilientes. ¿Qué más? Y nos hace socialmente mejores, estar mejores integrados. ¿En qué sentido? Que nuestra disposición hacia el otro realmente es más benigna, es más positiva, es abierta. ¿Se entiende, Sofía? Sí, claro. Perfecto. Capaz que debería aclarar cómo se considera la gratitud en un plano desde la psicología positiva y un Positivo. plano más científico. Sí, Dale, buenísimo. genial. Tal vez cuando preguntamos a los pacientes, cuando hago intervenciones de este tipo, ¿no? Trabajando en gratitud, es ¿cuál es tu idea de gratitud? Es bueno, simplemente decir gracias, bueno, alguien me hizo un favor, alguien me dio un regalo y experimento estas sensaciones, estas ganas de decir gracias, ¿sí? Cuando revisamos la idea desde la psicología de qué es gratitud, tiene que ver con un estado emocional, un estado afectivo y de pensamientos asociado a la percepción de que uno ha recibido un beneficio personal, que a veces no es ni merecido ni ganado, que se debe a las buenas intenciones de otra persona, ¿sí? Estos son planteos de Emmons, es un profesor de la Universidad de California, referente mundial en estas cuestiones. Otros autores, Seligman, referente en psicología positiva, plantea que la gratitud implica ser consciente de las cosas buenas que pasan, que no las damos por sentado y nos damos el tiempo para agradecerlas. Por lo tanto, la gratitud es una emoción moral, ¿sí? Es una emoción positiva, me hace crecer, me hace construir recursos, me hace más resiliente. Es una fortaleza personal vinculada al sentido y al propósito, ¿sí? Es un pilar para la sociedad civil y las personas porque promueve el altruismo y ayuda a afrontar el estrés y el trauma, muy necesario en la situación que estamos viviendo frente al COVID, ¿sí? ¿Qué más compartirte? Que además usar la gratitud, ¿sí? Desarrollarla, cultivarla implica que mejora el bienestar. ¿Por qué? ¿De qué manera? Amplía los buenos recursos sobre el pasado, ¿sí? Ayuda a que el etiquetado de los pensamientos sean más positivos,
¿sí? Por ejemplo, no sé, en la convivencia en casa, están todos juntos y una de las personas en casa se encarga de hacer la comida el día de hoy, ¿sí? Entonces todos los demás agradecen esto. Tal vez esa persona trabajó, tal vez esa persona está cansada, tal vez esa persona tiene alguna sintomatología y puede sostener una rutina a favor de todos los otros, ¿sí? O esto que hablamos, ¿no? De las noticias, viendo las noticias, viendo tele, tener síntomas de taquicardia, que un familiar se acerque y te calme, o que un amigo a través de una videollamada te contenga, te acompañe a la distancia, ¿sí? Visualizar esto como un acto generoso genera y activa también en nosotros la gratitud. ¿Sí? Y contarte desde el lado más científico, hablando del sueño, el COVID, la ansiedad y el insomnio y cómo esto nos afecta. La gratitud, según una investigación en psicología, se observó que presentar altos niveles de la misma predice mejor calidad subjetiva del sueño y la duración del mismo. ¿Qué quiere decir? Que vas a descansar mejor, ¿sí? En términos no técnicos. Y según distintas investigaciones, los trastornos de sueño revelan bajo índice de desarrollar sintomatología psicopatológica, ansiedad, depresión. Plantearte tópico para afrontar esta situación, para afrontar este momento. ¿Se va entendiendo, Sofía? Sí, claro. Perfecto. ¿Y qué les quería plantear con esto, no? Bueno, a ver, de todas las opciones, visualizando la gratitud como una emoción positiva, como una manera simple, económica, de mejorar el estado de ánimo, de regular las emociones negativas, de mejorar el bienestar, a pesar de la situación que vivimos. Esto se puede hacer a través de técnicas muy simples, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, de hacer la gratitud un ritual, escribir un diario de las cosas que estamos agradecidos de manera diaria o semanal. Pensar en alguien a quien le agradecemos por un beneficio, un regalo que recibimos y tal vez costó o le significó un costo para esa persona. Escribir una carta de gratitud, ¿sí? O un mail de gratitud, o un mensaje de gratitud y enviárselo. Hacer prácticas de meditación de conciencia plena, mindfulness sobre gratitud, ¿sí? Un ejemplo de esto sería, déjame ver, tengo por acá para comentarte, unos disparadores de, bueno, por qué estoy agradecido, sería escribir en una hoja, ¿por qué estoy agradecido hoy? ¿Sí? O empezar simplemente, estoy agradecido por mi familia, pensar en algo bueno que haya pasado esta semana, y estoy agradecido por, completamos la frase, estoy agradecido por mi amistad con, por el nombre de la persona, y escribir el por qué. Esto que decíamos, ¿no? Esta semana estuve muy ansioso por COVID, no me podía dormir, y llamé a tal amigo y me escuchó, ¿sí? Con detalle. ¿Mm? Estoy agradecido por la persona que soy y me estoy convirtiendo, ¿sí? Esta situación de ansiedad puedo, desde mi lugar, desde mi información y mi conocimiento, ayudar a otros. Buscar algo más, ¿sí? Que salga de lo ordinario o de lo extraordinario para estar agradecidos. Un vecino que se acercó, que nos saludó, un vecino que preguntó cómo estábamos. Claro, desde lo cotidiano. Exactamente, ¿sí? Entonces, entrenamos al cerebro que tiende a presentar, a nuestra mente, perdón, que tiene una tendencia hacia el sesgo negativo, a buscar aquello eh, más bien pesimista, como protección, como autoprotección, entrenarlo en un sesgo, en una manera de manejar la información positiva, ¿sí? En aquello que sí esté presente, ¿sí? Que sea realista, por supuesto. Y esto implicaría hacer este tipo de prácticas. ¿Mm? Por ejemplo, una indicación sería eh, que usamos mucho en este tipo de intervenciones es hay muchas cosas en nuestra vida, ya sean grandes o pequeñas, por las que podemos estar agradecidos. Pensá en los acontecimientos de la última semana y escribí en una hoja de 3 hasta 5 cosas que hayan ocurrido por las que te sientas agradecido o agradecida. Desde lo más simple hasta lo más sublime, ¿sí? Desde lo más simple,
no sé, me desperté hoy en una cama y con un techo y con mi familia cerca, hasta lo más sublime, ¿sí? El día de hoy tuvimos un rato de sol, un cielo celeste, ¿sí? Que sea verdad, que sea realista, ¿sí? Y se puede renovar esta estrategia, se puede hacer preferentemente en la noche, se puede hacer con un socio de gratitud, con un amigo, con la pareja, con la familia, ¿sí? Y esto incrementa el bienestar. ¿Qué más decirte? Hay una frase que usamos cuando empezamos con este tipo de actividades, que me encanta y creo que revela el espíritu de por qué practicar la gratitud, como para regular las emociones negativas, como autocuidado, para generar bienestar, generar resiliencia. Y dice así, es de Tal Ben Shahar de 2011 y dice así, exprese gratitud cada vez que le sea posible. A menudo damos por sentado nuestras vidas. Aprender a apreciar y a disfrutar de las cosas maravillosas de la vida, de las personas, de la comida, de la naturaleza, a una sonrisa. ¿Sí? Es una frase preciosa para empezar a practicar la gratitud, ¿sí? Como un hábito, para generarla como emoción positiva, para ayudar a sobrellevar este momento de un modo simple, en plano individual, pero se puede hacer también en plano familiar. Creo que es cuestión de animarse, tomar una hoja, un lápiz y empezar hoy. Se puede hacer diariamente. Un mes de este tipo de prácticas, según datos de investigación, actúa como una vacuna anti-ansiedad y un poco atendiendo a lo que veníamos hablando, ¿sí? El impacto de esta situación y el impacto a nivel de salud mental. Creo que es importante también fomentar la resiliencia, ¿sí? No solo a nivel individual, sino a nivel grupal, de familia, o ese proceso de superar la adversidad y salir fortalecido. Usar la técnica del semáforo es una vía. Otra herramienta es las técnicas o prácticas de mindfulness, ¿sí? Creo que dada mi experiencia profesional y dada la evidencia con los pacientes y dada las consultas que estoy recibiendo estos días, si habría que usar un lema para esto es fomentar la resiliencia y otro es preservar la cordura, ¿sí? Manteniendo esas rutinas básicas que tienen un impacto en la salud mental, que tienen un impacto en nuestra vida y tal vez apoyamos en este tipo de herramientas para que la salud mental es muy importante y es parte de la salud. Y en esto aclarar de aquellas personas que puedan escuchar esto, en caso de precisarlo, en caso de que los síntomas los afecten, por favor de consultar a un profesional de la salud. Hay profesionales que estamos brindando sesiones gratuitas para apoyo en esta situación y hay muchos en Uruguay, así que por favor se los recomiendo de que lo consideren, ¿sí? Para sí mismos o para amigos o para colegas. Es muy, muy importante, ¿sí? Y creo, Sofi, que bueno, por acá tenía muchas cosas más para contarte de técnicas y demás, pero brevemente creo que esta puede ser, como dije al comienzo, ¿no? Tiene la característica de ser breve, práctica, simple, positiva y tiene sustento científico del efecto en las personas, en los grupos y demás. Así que ojalá aquellos que escuchen les sirva y siempre alentar a hacer la consulta en caso de que se precise a los profesionales de psicología. Bueno, muchas gracias. Por favor, Sofía, muchas gracias a vos de nuevo por este espacio y por, creo que es muy lindo, muy altruista y muchos éxitos, ¿sí? Abrazo enorme, enorme. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por escuchar.